Y estamos en vivo. ¿Ya estamos en profusión? Sí. Perfecto. Ok, buenas tardes. Bienvenidos a este miércoles de charlas. Yo soy Carolina León de Wisteria Garden, donde tú creas el hechizo y nosotros te damos las herramientas. Junto con Vicente Fernández de Istrat y nuestra colaboradora Ana Patricia Molina Gama de Libérate, Sana, Crece. El tema de hoy es la relación con mamá. ¿Por qué es importante? ¿A dónde nos puede llevar? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo podemos sanar? Para empezar este tema, mis queridos seres... aquí empezó la plática. Para empezar este tema, mis queridos seres de luz, empecemos con un concepto básico y un pequeño, sería como resumir nuestras pláticas anteriores. ¿Cuál es su concepto de sagrado femenino y madre? Bueno, empiezo yo. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, gente mágica. Pues vamos a resumir brevemente. Bueno, sagrado femenino no nada más es algo vinculado a las mujeres. De hecho, como hemos platicado en charlas anteriores, nosotros estamos, hombres y mujeres, tenemos energía femenina y masculina dentro de nosotros. De hecho, cuando nos formaron, nos dio la energía, las células de papá y las células de mamá, y de esa forma nos dieron vida. Aquí es donde empieza la discusión, porque siempre todo el mundo añade o le hace partícipe o le echa la culpa que eso solamente es cuestión de mujeres y las mujeres tienen que arreglar esta cuestión de energía femenina, de sagrado femenino. ¿Y cuál error es? Porque resulta que el simple hecho de que tú seas una mujer no quiere decir que abraces tu sagrado femenino, sino por lo contrario. Hay una confusión porque nos hablan, sobre todo ahorita en este momento de empoderamiento femenino, de que tienes que luchar, tienes que ser igual, tienes que hablan de equidad, de equidad, de equidad. Sí puedes tener una igualdad en derechos, pero la biología nos separa. Y la energía, en este caso el sagrado femenino y el sagrado masculino, ¿sí me escuchan? Es que pensé que no me oía. Hay esta parte de nos hace distintos, pero al integrar, en este caso, el sagrado femenino, nos va a ayudar, en el caso de las mujeres, a despertar y empoderar esa energía, porque es la energía creadora. La energía femenina o el sagrado femenino va con la creación y la manifestación y por tanto con la prosperidad. Y eso va también aunado en los hombres. Entonces, en los hombres lo vamos a ver más relacionado en cómo es nuestra relación con mamá, pero el sagrado femenino es algo que está vinculado intrínseco o dentro de nosotros mismos. Y la madre, pues para mí es una persona sabia, una persona creadora, una energía que te abraza y a veces no nos habla de la madre biológica, porque a veces no contamos con esa madre biológica, pero siempre hay alguien, una figura femenina que nos abraza, nos da ese sostén, ese apapacho, nos cobija, nos hace sentir seguros. Y de ahí es lo que nos define en nuestras relaciones, cómo recibimos los regalos de la vida, la prosperidad, cómo se manifiesta en nosotros. Eso para mí sería lo que es el sagrado femenino y la madre. Y perdón por el de los... Estamos tratando, no nos vemos, Carly, yo estamos tratando de... Así como de, ¿serias la postura? Yo digo que los de los tamales ya son fans, ya son parte del equipo. Ya. Para ti, la sagrado femenino. La que sigue, voy a hacerle así de, lo que dijo él, estoy de acuerdo. No, fíjense que ahorita en general, bueno, aquí voy a balconear un poquito. Estábamos, terminando de definir cómo íbamos a llevar el tema. Y justamente entre que recordando lo que estábamos platicando y viendo ahorita lo que decía Vic, y vuelvo al punto, me cuesta un poquito de trabajo definirlo, o sea, crear como una definición.
sin caer en ser muy rígida, sobre todo porque es algo que percibo, es algo más que siento que una cuestión lógica, pero voy a hacer así el esfuerzo para tratar de enfocarlo. El sagrado femenino vamos a dejarlo como conexión con la vida, ¿no? O sea, habíamos hablado en las charlas anteriores de que tiene que ver con que la fertilidad justamente tiene con dar vida. Entonces, el dar vida es creación. ¿Creación de qué? Pues de todo lo que puedas crear. Vamos a ponerlo así para no meternos en especificaciones, ¿no? Ahora, hablando de maternidad, vamos a hablar cómo es que esta creación va directamente hacia otro ser, a crear a otra personita, ¿no? Entonces, ¿cómo es que influye la relación que yo tenga con esa persona? O sea, yo como mujer, en esto que estamos hablando específicamente de la maternidad, cómo yo como mujer o mi relación con esta persona va a crear un vínculo con la vida. O sea, las mujeres nos volvemos un conducto entre este ser humano y el cómo están conectados o concibiendo la vida. Entonces entendamos esa parte, sagrado femenino, creación, vida, todo lo que habíamos mencionado anteriormente, y esta parte materna, el dar vida a otro ser, y cómo es que vamos a enseñarles, digo entre comillas, vamos a dejarlo de esa manera para que sea más práctico, cómo es que vamos a enseñarles a que se vinculen o cómo es que se relacionen con la vida en general. Vida en general, desde cómo obtienes un sustento, cómo obtienes un techo, cómo te relacionas con las demás personas, cómo te relacionas con tu entorno, todo lo que compone la vida. Siento que lo logré. Estoy contenta. Ok, entonces unamos algunos conceptos, ¿no? Pues podemos resumirlo como que lo sagrado femenino es esta energía de creación y protección, es algo que nutre, contiene, crea y además nos ayuda a conectarnos con el mundo en general. Entonces, el papel de la madre en general, que precisamente estamos hablando de ella en este mes, sería este puente de nuestro primer suspiro hacia el mundo. O sea, realmente es la que nos da vida, la que nos crea y demás, y la que nos va a presentar el mundo. Claro, este es como una idea muy romántica, hay muchos casos de vida que pueden ser diferentes, hay situaciones que pueden ser de cuentos de hadas o de Silvia Pinal, ¿no? O sea, en la vida nos van a pasar muchas cosas. Y esto nos lleva al segundo subtema, casos de vida. ¿Cómo se vive esta energía sagrada? ¿Cómo la conectamos con justamente esta energía maternal? Y viene el tema. Para ser madre o para conectarnos con este concepto de la maternidad, ¿tiene que ser meramente biológico o puede ser por crianza? Las caras me encantan. O sea, ¿cómo nos conectamos aquí, no? Uy, se me ve la imagen. Vale, es que, fíjate que sí me sorprendiste, así como dijiste la pregunta, sí me quedé así de... Dicen que digas lo primero que pienses y ahí voy. Ya me di cuenta que el tema me es un poquito complejo por cierta rigurosidad de conceptos que tengo, pero está padre. Ya les compartí después. Reflexiones o regalos de las pláticas de profusión. Ok. Voy a retomar incluso lo que dijimos en la plática anterior, o en las pláticas anteriores. Si partimos desde el hecho de que lo femenino es dar vida, no tiene que ser, o sea, y que se puede dar en cualquier momento, entonces no necesariamente tienes que ser una madre biológica para poder ejercer una maternidad. O sea, obviamente, si tú tienes un hijo biológicamente, por default, en un sentido biológico, pues ya eres madre, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en otro rollo. Sin embargo, cuando tú contribuyes, es que me encantó cómo lo escribiste, Carito, esa parte de crear, no sé si dijiste contener, pero yo se lo anexé. Cuando tú ayudas a crear, a que se desarrolle una persona, la nutres, yo creo que desde ahí estás ejerciendo una maternidad. Si partimos desde este hecho de que maternidad es dar vida, cuidarla y ayudarla a florecer.
Entonces, podemos ser, ojo, hay que tener cuidado, para mí sí hay que tener cuidado entre ejercer una maternidad y sentirte la mamá de una persona, ¿no? Y no respetar el lugar que su mamá pudiera estar teniendo. Esto es muy común, pasa mucho, sobre todo con el trabajo de, pues es que en general, pero es muy, muy palpable, lo digo con los alumnos, por ejemplo, es muy, muy sencillo, que uno tome ese rol de emitir un juicio hacia su madre biológica o hacia la madre que tenga, quien lo esté criando, y entonces tú crees si está viendo mal y tú querer tomar un lugar, ahí aguas, porque más bien estás entrando en un choque en vez de contribuir. Pero si tú te puedes en este papel de, mira, yo te ayudo, te acerco a lo mejor lo que necesitas o contribuyes en esta crianza, entonces estás ejerciendo una maternidad. Y por eso hay como hasta ciertas profesiones o ciertos roles o ciertas ocupaciones donde esto es muy palpable y hasta se ve como un trabajo muy maternal. No sé si quedó ahí como un poquito más claro. Entonces, ¿es necesario? No, no es necesario. ¿Biológicamente es por default? Sí. ¿Puede ser mamá sin tener hijos biológicamente? Bueno, ejercer esa maternidad, por supuesto, siempre que estés cuidando la vida y le estés nutriendo. ¡Ay, qué bonito! Vic, ¿algo que nos quieras anexar? Tu micrófono, Vic. Ya, no se quería abrir. Es que estaba mal conectado mi audífono. De los casos de vida, fíjate que a veces he visto que es más responsable cuando la mamá no es biológica, porque en el caso de madre e hija se van repitiendo patrones, porque, por ejemplo, cuando vienen los hijos, veo que las mamás están enojadas y dicen, bueno, pero no es que no está enojada con la vida, está enojada con la mamá de ella misma, porque no abrazó, no tuvo esas bendiciones, esa energía. Y eso cuando vienen los hijos, pues es una mamá frustrada, una mamá que siempre pelea por todo, siempre está enojada. Pero me ha tocado ver dentro de la terapia que muchas veces cuando la mamá no es la mamá biológica, los hijos, la enseñanza en cómo los fortalece a nivel energético, físico, es más sano porque es un amor fraternal. Ya no hay una condicionante o muchas veces mmm, por, por azares, esta persona que adopta este rol de mamá, ella lo acepta y lo recibe y de hecho lo brinda. Digo, sí habrá casos donde pues, no queda de otra y pues es lo que hay y tiene que fungir como en el caso de las pérdidas, ¿no? Que bueno, pues es la mamá, la abuelita, la tía, la vecina o la tía política, porque no hay más. Digo, ahí son casos ya más aislados, pero cuando es alguien por decisión que los adopta o bien que los rescata, porque muchas veces el ser madre, a veces el rol en casa se desvirtúa y a lo que voy que se desvirtúa es de que, por ejemplo, los padres maltratan a los hijos y llega un momento en que los hijos no quieren estar en ese vínculo o bien llega terceras personas y sabes que a ti te molesta, tú no quieres ser mamá, tienes muchos problemas, yo los adopto, los quiero y sigue tu camino. Y en este caso, como dices, la biología no necesariamente va a decir que, bueno, los casos de éxito en el caso de maternidad van a ser al 100%, porque por ahí decían que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y a veces, pues bueno, lo ideal sería que, bueno, engendraras y ese proceso de enseñanza sea de la misma forma, amoroso, deseado, aportando todo lo que está en tus posibilidades para darle, en este caso, en el caso de la mamá, herramientas a tus hijos, porque la mamá es tan importante en la crianza y porque nos da las herramientas, como bien comentó Patti, las herramientas para la vida. Entonces, como nos enseña a relacionarnos, a tener confianza, es como la vida adulta va a ver reflejado en el éxito que tenemos. Si fue una mamá que siempre nos estuvo, que no hubo un estímulo y te decía, ay, no, eres muy infantil o eres un soñador, mejor dedícate a otra cosa, pues definitivamente ahí estaba coartando ese poder de
de emprendimiento, ese poder de crear cosas de antemano. Entonces ahí, en este caso de esta mamá castrante que delimitaba y no aportaba, pues de ahí de antemano la mamá de esta mamá pues no recibió esa enseñanza. Y no enseñanza me refiero de que debes de creer así a tus hijos, sino más bien esa energía de abrazar. Por eso es tan importante en los trabajos, cuando da a luz la mamá, que le den al menos los 3 primeros meses o los 6 meses, dependiendo del trabajo, de que esté ese vínculo, que lo esté cuidando, que esté dándole seguridad, que lo alimente, porque eso no nada más en la parte biológica, en la parte emocional, en la parte energética es muy importante para todos los seres y más en los primeros años de nuestra vida. Entonces, yo sí he visto que, pues, lamentablemente a veces cuando la maternidad no es biológica, a veces hay mejores resultados que cuando es biológica, porque biológica son muchos factores, de que la neurona mató a la hormona, no me acordé qué pasó y de repente ya estaba embarazada, entonces y así, ¿no? Sí, claro. Casos de leyendas urbanas que luego dicen, te recogí de una lechuga, ¿no? Casi cuando le preguntan a los niños a la mamá, ¿y cómo nací yo? Íbamos pasando por la basura y estaba una col, ¿no? Y tu hermanito estaba en la lechuga. Entonces ya desde ahí, ¿no? Ya ves cómo es qué tanto abraza esa mujer, esa parte de maternidad, ¿no? Bueno, así yo lo veo yo. A lo mejor es más retrógrada mi visión masculina. No, de hecho, me gusta y creo que nos ayuda a enfocarnos a dos temas que se me hacen claves y bastante importantes. Uno es, ¿qué pasa cuando solo hay un padre? Y dos, la importancia de las elecciones. ¿Por qué las estoy uniendo? A lo mejor invertí el orden, pero cuando la elección es consciente, o sea, cuando de verdad es algo que queremos, cambia todo esto, ¿no? Y justamente lo que dices, conozco casos de mujeres que pues salieron embarazadas en la universidad y que no querían, pero por algunas creencias, ya sea religiosas o ser más conservadores o quién sabe, a lo mejor dijeron, no, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? De repente terminan teniendo relaciones muy malas con sus hijos o terminan reprochándole a estos niños que hayan perdido oportunidades, ¿no? Y de repente aparece la tía, la abuela, inclusive el tío, ¿eh? O sea, conozco un caso en particular donde fue un tío con su pareja, otro hombre, los que criaron a este niño y le dieron todo el amor del mundo. Y él es una persona preparada, es estudiada, o sea, la verdad, o sea, lo amo y lo adoro. Y es, él dijo, es que, o sea, mi mamá, mi papá fueron ellos dos, o sea, no tanto su mamá. Después se conectan, pero cambia aquí el chip. Y esto nos lleva a un punto base, que es elegir. Aquí también tenemos otro caso de Angie, que nos está acompañando en la plática. Yo, desde que conozco a Angie, ella siempre ha sido súper maternal. Siempre fue como muy apapachona, muy cuidadosa y todo. Y en el momento en que supo que estaba embarazada fue, yo no sé qué vaya a venir, pero mis hijos son primero. Mi bebé es primero. Y entonces de que le encantaba, o sea, el doctor le dijo hace ejercicio y ella era súper de comer cosas como, no sé, pan dulce o chilitos y demás, era como, es que tienes que hacer ejercicio y no puedes consumir tanto. Entonces se aguantaba lo más posible y cuando no podía más, caminaba como medio kilómetro, se compraba su negrito y de regreso se lo venía comiendo, pero caminaba así, o sea, al final caminó 1 kilómetro, ¿no? Para que estuviera sano y todo. Y después de que nacen, o sea, en este caso, pues, tus hijos que también son un amor, siempre ha estado ahí, ¿no? Y la relación que puedes ver con ellos y cómo se llevan es, eh, es de un amor y una comprensión muy bonita, pero tiene que ver mucho porque ella era algo que ella quería, era su sueño, era su familia y entonces, como en el otro caso, ¿no? A lo mejor los tíos dijeron, bueno, nosotros no podemos tener una familia, pero te elegimos a ti, te tenemos a ti en este momento. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de elegir, se crea esta acción de amar, de nutrir, de contener y de presentarle a este niño el mundo. Y, y es lo que me lleva al siguiente tema. ¿Qué pasa cuando hay un solo padre o un padre dominante?
¿qué pasa cuando están estos niños que de repente están así y a lo mejor o la mamá trabaja mucho o el papá está ausente o la mamá es sumamente dominante o a lo mejor es muy sumisa? ¿Qué pasa con estos niños? Pues voy. Me gustaría bueno, quisiera comentar algo antes. Ahí me gustaría que nos, bueno, es una invitación a que desmitificáramos el papel de las mamás, de los papás en general. Porque pasan dos cosas, bueno, pasan muchas cosas. Ahorita, fíjense que ahorita ese tema de las mamás está muy, muy interesante. Y me parece muy interesante porque no es lo mismo decir, o sea, vivir la relación como hija, a cuando ya, en este caso, mi cercanía más grande es con amigas que ya son mamás. Entonces dices, era alguien que pensaba igual que yo, conozco la historia, y entonces te da como otra perspectiva, ¿a dónde voy? Aunque en teoría lo hemos dicho, y pareciera que no es así, seguimos teniendo una alta exigencia hacia las mamás. Sí, es cierto, ser papá, mamá, o sea, bueno, insisto, me enfoco a las mamás porque es de lo que estamos hablando hoy. Sí, es mucha responsabilidad, es mucha, mucha, mucha responsabilidad. Y vamos a dejar el que si el hijo pidió venir, no, es una responsabilidad porque es otro ser que está dependiendo completamente de ti. Bien lo dicen, el ser humano es el animal más inútil al nacer, o sea, ni come, ni camina, nada más llora, come y ya hace del baño, no hacemos otra cosa, ¿no? Y lo vas construyendo en el proceso. Obviamente esto también se ha reflejado en que sus procesos al crecer son más complejos, pero bueno, primero desmitifiquemos eso, ¿no? Porque las mamás son humanas y las mamás traen su historia. Sí, lo ideal es que, y me encanta esta frase que dice, el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es sanar tú como hija. Porque entonces, para poder ser mamá, primero debes de dejar de ser hija. ¿Cómo voy a dejar de ser hija cuando acepto y tomo a mi mamá como es? Entonces, de aquí creo que también estaría bastante padre. Ojo, hay niveles, como dice, ¿no? Estaría bastante padre el quitarnos la idea de que todas las experiencias que tenemos son malas. Estamos bien enfocados en no quiero repetir lo que hicieron mis papás. ¿Neta todo fue malo? O sea, neta, ¿en verdad? Una, dos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tus papás se la vieron bien ruda contigo? Yo voy a ser honesta, a veces uno está en el plano de, pero si yo soy la persona más linda y preciosa del mundo, ¿no? La verdad ahí mis amigos han tenido mucho que ver, porque, por ejemplo, ellos me han hecho ver que yo soy bien necia. O sea, cuando me cierro, me cierro y no, nada entra, nada sale. Imagínense eso en una niña de 8 a 9 años tomando una decisión. No que mis decisiones fueran equivocadas, pero imagínense a mi mamá, ¿qué hacía con esa chamaca? O sea, tampoco se la puse fácil. Entonces, mi mamá con sus propias humanidades, de repente a veces, ¿qué hizo? Pues repetir cosas inconscientemente porque soy tu madre. Y yo así y que seas mi mamá. O sea, no se la puse tampoco fácil. Entonces, no es en el plano ni de ponerlas de santas, ni a nosotros, ni de ponerlas de canijas. Son personas. Sin embargo, como lo que decía Vic, e incluso a mí me sorprendió mucho cuando estaba estudiando las constelaciones, hay un caso, o sea, fíjate, el vínculo lo debes restablecer. ¿Cómo se restablece un vínculo? Dándole un lugar a tu mamá. Mamá, gracias por darme la vida. Hay papás que lo único que pueden dar es la vida y no pueden dar más, y afortunadamente hay gente alrededor que puede apoyar en eso. Y yo digo, nos van a enseñar lo que nuestros papás no supieron, ¿no? La vida nos quiere tanto que nos manda refuerzos. Pero, ¿qué pasa cuando los papás ponen en riesgo la vida de los hijos? En este caso, la mamá. A mí me sorprendió mucho porque sí me tocó un caso. Es el único en el que se rompe el vínculo con la mamá. O sea, a mí me impresionó porque dices, bueno, hay que restablecerlo. Y me decían, no, porque ella atentó contra la vida misma, entonces se vuelve una contradicción. Entonces hay que romper el vínculo y, como quien dice, poner a la persona a salvo, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué casos son estos? Las mamás que asesinan a los hijos, las mamás que, por ejemplo, que se llega a un grado tal en que está en riesgo la vida, ¿no? Entonces, ahí sí se rompe el vínculo, pero hay que tener cuidado. Fuera de eso, sí hay que buscar ser comprensivos. Ojo, comprensión es conocer la historia sin juzgar. Que a veces los adultos nos pasamos de lanza. Sí, sí nos pasamos de lanza, la verdad. Bueno, el adulto será responsable. Que yo como adulto ya me corresponde mi programación, adelante. Entonces, ahí voy con esto. Creo que aquí también viene un poco la perspectiva que tengamos cada uno, porque si partimos del hecho de que somos un todo, y desde estas teorías de que nosotros escogemos a nuestra familia, entonces, ¿qué necesitaba yo aprender o qué necesito aprender de esa mamá castrante, de esa mamá controladora? Sí va a tener una repercusión, por ejemplo,
invito a todos los que tienen una gastritis galopante. Pregúntense qué tan exigentes son en la vida y qué tan exigentes fueron sus papás. Generalmente la mamá, no es que seamos unos gandallas que le queremos echar la culpa a la mamá, no, es que generalmente es la que pasa más tiempo con nosotros. Vamos a dejarlo ahí. O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando mamá no permite este acercamiento hacia el sexo opuesto, hacia una pareja? Pues claro que hay una repercusión. Entonces, ¿qué pasa cuando, y aquí ya me voy adentrando un poquito más en lo que preguntaba Caro, ¿qué pasa cuando a lo mejor está mamá sola en este caso, ¿no? Pues uno queda medio chueco, o sea, sí te falta algo. Sí hay, o sea, los papás tratan, las mamás tratan de hacer todo lo posible por compensar, pero ¿qué ocurre? Sí te falta algo, te falta conocer el lado masculino. Y luego esto no como adulto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Buscar refuerzos. Tienes un hermano, eso también ha sido muy bonito, que a lo mejor papá, por lo que decía Caro, no puede ser presente, pero tengo un hermano que aparte adora a mi hijo o a mi hija, él puede ayudar a enseñarle la fuerza masculina. Un tío, hay gente que en verdad, lo que decías de la elección, con la experiencia ha crecido, se ha fortalecido, y tiene unas parejas, puta, buenísimas. Buenísimas, ¿en qué sentido? Que saben que mamá va con los hijos. Y entonces también se vuelve una figura de apoyo y de crianza súper padre, porque es como obtener la fuerza del papá, pero a la vez también se vuelven medio cómplices. Entonces, eso te está, cuando lo han hecho así es bastante interesante en los hijos, crecen muy fortalecidos y muy agradecidos, no negando al papá, crecen muy agradecidos de esta parte que llegó. Y la otra forma de hacer presente, por ejemplo, al progenitor que falta cuando hay un fallecimiento, por ejemplo, es mencionándolo, contándole historias, cómo lo conocí, qué hacía, mostrándole fotos y hasta poderle decir, a tu papá no le gustaría que hicieras eso. Tu mamá, pero sin caer en chantaje. Ojo, la línea es bien sutil. Es como a tu papá le gustaba hacer las cosas, le gustaba dedicarle tiempo y no distraerse. Entonces es una forma en que lo vas haciendo y complementando con lo demás, como decía Caro. ¿Cuántas veces no hemos complementado con amigos, hasta con los papás de otros compañeros? Yo digo que tengo mi mentora profesionalmente, digo que fue mentora profesional y en muchos aspectos hasta mamá emocional, ¿no? O sea, cositas que dices, mi mamá no me lo supo Te voy a decir así. cortar tantito, Sí. Pati, porque ya estás tocando un punto que viene Ya me más estoy adelante. adelantando. Entonces, le voy a Va, dar la palabra a Vicky. aquí me Ahorita quedo. regresamos contigo. Ponemos pausa. Ya siéntese, señora. Bueno, Bueno, de ahorita de lo que estábamos hablando de cuando hay un solo padre y madre, no nada más es cuando fallece uno de los dos, también cuando papá y mamá se separan, pues uno funge como papá y mamá. Por ejemplo, en mi caso, mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años. Mi padre era una persona alcohólica, era abusivo. Entonces, pues creo, mamá en este caso, desde que somos 3 hermanos, entonces desde que yo estaba chico ya había problemas, pero siempre di, bueno, a lo mejor es una etapa, ya sabes, va a cambiar, bueno, para no ser el choro largo, pues ya llegamos los 3 hermanos, entonces ya llegó un momento en que pues ya era demasiado, entonces pues decidieron separarse. En el caso de mamá, aunque no estaba mi papá, porque realmente al separarlo él se lo tomó literal, o sea, cero manutención, cero trato, y las peleas pues ella era de poder de relación, ¿no? Pero en el caso de mi mamá, nunca dijo, bueno, tu papá era malo, tu papá era, porque pues, realmente lo que llegamos a conocer de él lo vivimos nosotros en carne propia, o sea, no había necesidad de que nos dijera tu papá era abusivo, tu papá le pasaba esto, tu papá te maltrataba, etc, etc. Sino por el contrario, o sea, nunca mi mamá, nunca, y hasta la fecha, nunca es alguien que haya hablado mal de mi papá, o sea, nunca de que me equivoqué, o sea, nada, o sea, siempre las charlas han sido, bueno, tu papá es fulanito de tal, hizo esto, él nos aportaba esto, o cuando estaba él aquí, bueno, se preocupaba y aportaba esto. Jamás,
se denigró o se dejó de hablar o se sepultó esa imagen. Que sí es muy importante porque, bueno, ya ahorita como hijo, pues sí, digo, sí te hace falta, por ejemplo, cuando no está esa figura. Pero en el caso de mamá, nos dio todas las herramientas, nos abrazó y la verdad, ahora que soy grande y que, por ejemplo, no tengo una hija biológica, tengo una hija de 4 patas, pues digo, también la sufro, ¿no? Porque digo, adoptas un ser que depende de ti. Y en este caso, pues éramos 3 peques con que tenía que dividirse, trabajar, estar ahí para nosotros, las tareas, y todavía, pues de ahí tú ves a mamá cuando eres chico como supermamá, como un superhéroe, ¿no? Porque dices, bueno, mi mamá me da de comer, mi mamá hace la casa, mi mamá trabaja, mi mamá, entonces ves toda la capacidad y de alguna forma te motiva porque sabes que si mamá puede, tú lo puedes hacer. Entonces, como que esa imagen que está dando mamá que está ahí, y no es de que esté ahí todo el día, porque la verdad siento que la energía no tiene que estar ahí las 24 horas, o sea, tiene que ser una relación de calidad y sobre todo ahorita en estos tiempos donde pues mamá tiene que trabajar, bueno, no ahorita en este tiempo porque ya casi la mayoría hizo home office, pero cuando antes de la pandemia que nada más se veían para dormir o a veces los fines de semana. Creo esos pequeños momentos los hijos detectan y sienten y eso a priori es lo que nos hace crecer porque de alguna forma mamá nos estuvo nutriendo, así como nos nutrió desde que estábamos en la panza de mamá que no necesitamos nada, ella nos daba todo, de alguna forma todos esos aportes, aunque sean unas horas, es lo que nos alimenta y eso nos ayuda y se ve reflejado en nuestra vida adulta. Me gusta. Antes de volver contigo, Patti, quiero dar 2 ejemplos aquí porque me gustaron mucho varios puntos que se tomaron. En el caso de Patti, el mito de lo que es ser una mamá o una madre, ¿no? El creer que la madre tiene la obligación de todo, que no va por ahí. Y por eso hablaba de elecciones conscientes. Porque tú eliges cuidar a alguien, pero no quiere decir que tu obligación sea dejar tu vida por la otra persona. Al contrario, te tienes que seguir, pues tú también nutriendo y conectando con la vida para que puedas enseñarle a la otra persona cómo hacer esto, ¿no? O cómo enseñarle a otro ser que estés cuidando, a otra vida, cómo conectarse con el mundo. Entonces me gustó mucho esto de romper el mito y dejar de juzgarlo en éxitos y fracasos, sino empezar a tomarlo como un conocimiento y como algo aplicable a nuestra vida, ¿no? A lo mejor hubo cosas que nos enseñaron que nos ayudó muchísimo en este momento y otras que ahorita pues, dices que no estuvo tan padre y no eran cosas que yo quería para mí, pero aprendimos qué queremos y qué no queremos sobre nosotros, que nos lleva al punto más importante y es algo que tiene que ver mucho con lo que dijo Vic, el ser responsables de uno mismo, ¿no? Aquí muchas gracias por compartirnos tu historia, perdón por no empezar con eso, muchas gracias Vic, porque se me hace muy interesante esto, es alguien que pudo haber dicho, es que la vida me fastidió y no, ¿qué hizo? Es mi elección, lo hago porque amo, o sea, a estos seres, y lo que decidió fue crecer. ¿Y cómo les ayuda a conectar con el mundo sin rencores? Es, ok, yo lo elegí como mi pareja, yo ya tengo esta familia y decido a partir de este momento nutrirlos y que crezcan de forma diferente. Entonces, cuando hablamos del concepto de mamá, justamente estos mitos se hacen tan grandes por la importancia que tienen sus palabras y lo que nos va a enseñar hacia la vida. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de vida me encanta porque es bueno, ok, tuve una mala experiencia, pero eso no me define y no va a dictar cómo voy a actuar en el futuro, ni lo que le voy a dar a estas personitas o estos seres que están aprendiendo de mí. Entonces es una parte muy bonita y es una parte que se agradece mucho y que nos enseña justamente esta parte de ser responsables de nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Qué quiero en mi vida? Y cómo me conecto con esa vida. Entonces yo puedo decidir echarle la culpa a todos, pero al final de cuentas voy a vivir como una hoja al viento, ¿no? Como dicen los árabes. Este ejemplo de la hoja al viento, pues es que nunca vas a definir cuándo te vas a parar, ni cuánto tiempo vas a estar, ni si disfrutas del paisaje o no. Es lo que diga la vida.
En el momento en que decides que tú eres tu dueño, o sea, tú eres responsable y tomas estas raíces que tus padres te dan, bueno, enfocándonos en este mes, lo que tu madre te da, te enraizas y dices, esta es la vida que yo quiero. Se me hizo muy, muy bonito. Perdón por interrumpirte, Pati, que se me iba a ir la idea. y, y justamente aplicando esto, hay dos ejemplos, lo que decía. Las leonas cuando tienen estas manadas cuidan a los cachorros de todos. Entonces normalmente hay uno, o sea, hay un padre y ellas cuidan a estos cachorros, ¿no? Y entonces no lo ven como, ah, bueno, este es el cachorro de otra, sino es parte de la manada, es un pensamiento de unión. Y justamente somos mamíferos, ¿no? Como cuando alguien nos falta, la familia se extiende. Puede ser un tío, un padrastro, la abuela, el abuelo, un amigo. O sea, podemos empezar a crear familias de personas que jamás hubiéramos pensado. Nos volvemos familias extendidas. Que no por eso son deficientes te den más habilidades o menos. Es simplemente una nueva modalidad y tenemos que aprender de ellas y darles este privilegio sin juicios. Entonces, muchas veces el abuelo funge como padre y está bien, ¿no? Puede ser el tío, todo. Pero aquí lo importante es, bueno, la mamá, ¿cómo va a vivir todo esto también? ¿Cuántas veces a la madre no se le ha obligado a tener a una pareja para poder decir que funciona? Sin embargo, toda la responsabilidad está en ella, ¿no? Y me vuelve a conectar con la historia de Vic. Bueno, como decías, ella limpiaba la casa, ella lo sacó adelante, les ayudó a hacer tareas, o sea, cuántas cosas hizo por ustedes y cómo los formó. O sea, increíble todas estas actitudes, pero partimos de un punto que ya habíamos hablado, la elección consciente, la importancia de elegir y todo eso se logra a partir de ser responsable de uno mismo. Ahora, como este ejemplo, hay veces en que nos vamos a topar en la vida con personas que aunque no sean de nuestra familia, van a ocupar ciertos papeles. En este caso vamos a hablar del rol maternal. Van a ocupar este rol maternal y nos van a enseñar o nos van a guiar para salir más adelante con algo nuevo. En este caso yo recuerdo mucho cuando empecé a trabajar, yo estudié comunicación, trabajé en una casa productora. El primer día se me dieron, acabo de salir de la universidad, me dieron 3 tareas y yo no tenía idea de qué estaba haciendo. Hablé a una agencia, me contestó la señora Andrea Casáez, que la amo. O sea, la he visto una vez en la vida, pero me marcó increíblemente. O sea, hablé con ella y le empecé a preguntar unas cosas y ella me dijo, ¿eres nueva, verdad? Y le dije, sí. Y me dice, ¿qué te pidieron? Y le expliqué y me dice, ah, no te preocupes. Se dedicó 1 hora y media por teléfono a darme detalles, qué podía hacer, con quién podía hablar. Me ayudó. Y cuando le dije, oye, muchas gracias, o sea, ¿qué te doy? O sea, ¿qué hacemos, no? Ella me dijo, es que yo cuando entré, pues también no sabía qué hacer y alguien me ayudó, entonces hoy estoy compartiendo eso. Ella me resolvió, creo que, no sé, 1 millón de dudas en ese momento. Tuvo el tiempo, tuvo el tono de voz, me hizo sentir que podía con esa situación. Insisto, la he visto una vez en mi vida y estoy sumamente agradecida y solo tengo buenos deseos para ella porque tuvo este apapacho de decirme, que ella es nueva y no sabe hacia dónde ir, yo la voy a ayudar. Para ustedes, ¿qué personajes han sido o han cubierto de repente este rol maternal sin ser parte de su familia? ¿Quién quiere empezar? Estoy pensando aquí, escucho el tac, 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 tac. Bueno, ok. Pero sin ser familia, o sea, un Sin ser familia. desconocido. Ok, bueno. Fíjate que había una vecina que era ya una señora de la tercera edad y siempre era como el ejemplo que tú compartiste, Caro,
de que si tenías, te veías haciendo algo y como que tú estabas perdido en la inmensidad y no sabías es más, por un ejemplo tan burdo como, bueno, ¿cómo se parte un limón? Pues no nada más es agarrar el cuchillo y sacar rácateras. Tiene de un lado el limón para partirse para que se pueda sacar más jugo. Pues yo agarraba y estaba haciendo con un agua de limón. Entonces decía, ¿sabes cómo puedes mejorar esto? Pues lo haces al revés, como lo estaba yo haciendo. Y dice, de esta forma, al momento que lo exprimas va a ser más fácil, va a salir más jugo y así. Y así como cosas así tan banales, sería pláticas de que mira, cuando tú seas grande y a lo mejor tú, no sé, tu pareja escucha qué es lo que sientes, porque es muy importante escuchar a las personas. Y así detallitos que decías, bueno, y ella, pues como, ¿para qué, no? O sea, ni vivo con ella, pero sí cada vez que la veía era así como que el baúl de los consejos. Digo, en esa época pues no había celular, no traíamos celular los niños como ahora, que si no hubiera sido una genialidad agarrar y grabar, inmortalizar toda esa gama de consejos, que era así desde cosas muy banales como el limón o así, fíjate que o por ejemplo, ¿sabes qué? A las mujeres les gusta esto y esto, ¿no? O a mamá también nos gusta que le preguntemos, que los hijos, más bien, una mamá se va a sentir gratificada cuando le digan, bueno, ¿qué quieres tú? Porque siempre es, mamá quiero, mamá dame, mamá necesito. Pero dice, ¿pero alguna vez le has preguntado a mamá cómo se siente hoy? Entonces dice, vas a ver que eso le va a cambiar el día a tu mamá. Y así. Y nunca supe cómo sé que era la señora Clara, pero no me acuerdo ni su nombre, ni su apellido, porque estaba yo chico. Pero, o sea, físicamente sí lo ubico, ¿no? Y fue una persona que estuve ahí un tiempo y después se mudó. Ya no supe de ella. ¿Para ti? Antes me gustaría hacer una aclaración, que de hecho era lo que iba a mencionar hace rato. No hay que confundir ayudar con ser metiche. Son cosas diferentes. Porque a veces estamos cuestionando a los papás y nos metemos creyendo que estamos haciendo un bien cuando es nuestro propio deseo. Entonces, dentro de eso, he tenido, ya me di cuenta que mucha gente me adoptó. Fui adoptando muchas madres y muchas madres me adoptaron. Entonces, he tenido muchísimas personas, muchas desde maestras de la escuela, tengo presente a 2 maestras de la primaria, que es mi maestra, que también fue maestra de mi hermana y de mi prima, la maestra Lourdes Aquino, que hasta la fecha la recuerdo impresionantemente, la maestra Esther Mesa, que de hecho su hijo y yo fuimos juntos toda la primaria, entonces toda la primaria se la chutó conmigo, y en sexto es una maestra que de hecho hay un ejercicio que hicimos, me acuerdo, en sexto de primaria, que yo lo sigo aplicando en talleres o en terapia, porque me gusta mucho, creo que lleva un amigo suyo, un psicólogo, y nos puso ese ejercicio, y todavía recuerdo algo que se me hizo muy importante que me dijo en ese tiempo. Amigas, incluso he tenido amigas, tengo una amiga que hasta la fecha le digo que es mamá, ya es mamá, ella biológica, pero hasta la fecha es mi madre, ¿no? Yo incluso he fungido el otro rol, el yo ser la mamá de mis amigas. Quien mencionaba, he tenido varias, pero una persona que recuerdo así impresionantemente es a mi amiga Norma, que es entre mamá, veterinaria y mi médico de cabecera. Mi mentora, que es sí, suena raro lo de que sea veterinaria y mi médico de cabecera. Sí, yo lo pensé también. Literal, sí le he ido a pedir consulta. Por eso lo digo, literal. Mi mentora, que es la doctora Arcelia Solís. Híjole, es que mamás de amigas, incluso, o sea, que de repente hasta también me han escuchado, me han apoyado, me han apapachado. Entonces, así como han sido relaciones largas, pueden haber sido relaciones de momentos. Pero honestamente sí hay muchas mujeres que han sido este apoyo sin ser metiches. También me ha tocado las que en algún momento cuestionaron, yo sé que no fue a propósito, pero dentro de su manera de ser estaba el juzgar cómo se estaban haciendo las cosas en mi familia y querían imponer una situación, nada más que ahí, es muy chistoso, ¿no? Estaba reflexionando en varias cosas ahorita que decían, al sentir esa imposición lo que yo hice fue, hazte para allá, así como de, puede no parecerte cómo haga las cosas mi mamá, pero es mi mamá.
cuando viene con este apapacho, lo recibes y ya estés así como de, "Yeah". Así como está como Charlota, igual se pone. Vas, Carito, compártenos. Pues bueno, aparte de esa señora, por ejemplo, me ha tocado, no sé, mucha gente que de repente llega y te da, de repente te escucha un día o no sé, una vez estaba en una cafetería y estaba esperando a alguien, pero estaba medio triste y una señora me invitó a un café y platicó conmigo. O sea, creo que hay muchos momentos donde puedes conectar con esta energía y sobre todo cuando buscas cuidar a alguien más, ¿no? O sea, en este concepto de proteger a alguien más. Entonces, hay muchos ejemplos y son estas cuestiones donde sí veo que, por ejemplo, tiene que ver mucho con lo que yo aprendí de niña, ¿no? Mi mamá es sumamente apapachona. De repente es muy metiche, pero es muy apapachona, ¿no? Entonces mi mamá es como de, o sea, ya te adopté a ti, te quiero a ti, tú eres mi familia y voy a estar contigo. Y traigo mucho esa escuela, yo también. Entonces es como de, si tú eres mi manada, yo estoy contigo y es donde tengamos que ir y lo que tengamos que hacer y vamos juntos. Es algo que veo en mi familia en general. Y es curioso porque vamos así por la vida y siempre nos topamos con alguien que nos abre las puertas o nos cuida o nos apapacha y eso lo agradecemos mucho. O sea, creo que justamente esta dinámica mueve la energía de tal manera en que nos conectamos con personas igual de leales o igual de buenas, no sé. Eh, Creo que es como esta parte bonita de decir, me puedo conectar con esta energía sin ser mamá, sin entrar como en todas estas broncas ni nada, sino conectarse con este querer nutrir a otra persona por amor y por una decisión que tomas. No sé, ¿alguien quiere agregar otro ejemplo? Más bien me gustaría retomar uno que está en el chat, bueno, que está en los comentarios. Tómalo. Entonces, dice FG Frida, creo que a veces las amigas cumplen esa función de apoyo, de consejeras, de darte ese apapacho similar al que una madre te puede dar, pero como tal, el vacío que se queda cuando no tienes a la mamá, es difícil que alguien lo cubra. Ojo, hay que tener, nadie lo va a cubrir, y yo creo que o sea, en teoría lo podemos entender, pero creo que esa sensación que se queda de cuando falta un progenitor, la comprendes hasta que lo vives, ¿no? O sea, le entiendes al 100, no que no puedas comprender al otro. Pero hay que tener claro, por eso es importante desde un principio darle lugar a los papás. Los papás son insustituibles. Como hayan sido, son insustituibles. Sin embargo, eso no quiere decir o sea, las personas que están a nuestro alrededor son un refuerzo súper fuerte, que para mí es como ponerle vitaminas al alimento que te da tu mamá, ¿no? Fortalece, complementa, porque ya decíamos, pues no lo saben todo. Entonces, a veces la vida, insisto, bueno, yo lo he visto así, nos quiere tanto que dice, mira, esta te lo puede explicar, te hace falta ahorita y te lo puede explicar. Y a lo mejor mi mamá lo que me dio es poder, como comparte ahorita Carito, es poder establecer ese vínculo para abrirme a otra persona y entonces esta persona ya me puede dar lo que yo estoy buscando, sin quitar el otro lugar. Es complementario. Bueno, yo así lo veo. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Bueno, es que también en esos casos ahí puede surgir de que a veces cuando tú no recibes el amor maternal, lo buscas en otro lado, o viceversa. ¿Cuántas ese cordón umbilical sigue vigente con la mamá? Y también es un problema. Entonces, lo que comentaba esta Frida, que a veces que con las amigas encuentras ese confort porque de alguna forma hubo una carencia en el parte de mamá. Entonces, a lo mejor tú buscas ese apapacho, ese confort que no lo tenías con mamá. También puede surgir esa parte. Porque esto que estamos hablando de nutrición no nada más es de que las vitaminas y todo eso, es la nutrición emocional, la nutrición energética. Porque se decía que, bueno, si mamá no te brindó algo, es porque ella tampoco de su madre no lo recibió. O sea, te dio la vida, y pues es un magnífico regalo. Pero a veces, pues también esa parte que nos sentimos a lo mejor como desnutridos, podría decir de alguna forma, que a lo mejor carentes de ciertas herramientas que no nos brindó mamá, no es porque mamá no nos las haya querido dar, sino porque también a ella hubo esa carencia, esa limitación.
Entonces, los regalos que bien vengan, sean exorbitantes o sean carentes, son buenos para nosotros. De nosotros depende abrazar esas herramientas y hacerlas prolíficas, que es parte de lo que hablamos al principio, que es el sagrado femenino, ese poder de manifestar y de crear cosas. Que a lo mejor tenemos algo, nos dieron unos regalos chiquititos, pero los recibimos con amor y de nosotros depende que esos generen, que estos crezcan y que a nosotros, al tener hijos, descendencia o bien maternidad por ser padres por elección, regalemos esos regalos que sean pequeños, de nosotros depende que se abran y se multipliquen. Ah, qué bonito. Y de hecho, lo aplaudo mucho. O sea, yo creo que hay que sentarnos, darnos cuenta que nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre son humanos, tanto por lo bueno como por lo malo. Y yo, por ejemplo, puedo decir que aprendí de mi madre a ser valiente. O sea, como yo me acuerdo de mi mamá, era como siempre ha sido muy entrona, pues, claro que se puede. Es curioso, pero este aspecto masculino de la acción lo he aprendido más con mi madre que con mi padre. Entonces yo aprendí con mi mamá a hacer las cosas, a claro que se puede, a la aventura. Y con mi papá, cuando yo estaba enferma, el que me hacía calditos y me cuidaba y me cantaba, o estaba ahí así con el librito, pero viendo que me comiera mi sopita y que estuviera mejor, era mi papá. Entonces, muchas veces dicen, es cuando como tu mamá te apapacha cuando estás enferma y todo. Yo, no, o sea, cuando yo estaba enferma, mi mamá se volvía loca, pero loca, era de, tengo que quedarme encerrada y todo, y mi mamá sufría cuando yo me enfermaba, porque creo que se sentía como impotencia y el encierro como que no le ayudaba. En cambio, mi papá era como este momento de preparar la camita, hacer de comer rico. Tenía estos detalles que normalmente se consideran como muy femeninos para conmigo. Entonces, hay muchas experiencias que yo oigo cuando hablan de mamá que yo asocio más con mi papá. Y en este momento de la vida, ya conociendo más y todo, los agradezco muchísimo. Porque me ayuda como a entender esta parte de que todos podemos tener esta parte maternal, todos podemos tener esta parte masculina, todos podemos encontrar esta parte sagrada dentro de nosotros. E inclusive, aunque no tengamos hijos, a lo mejor tenemos una planta, todo, podemos conectar con esta deidad de la madre, ¿no? O sea, esta idea de cuidar y nutrir a alguien más. Puede ser por medio de una amistad y demás, pero siempre conscientes y agradeciendo que tuvimos una raíz antes, que fue nuestra madre, ¿no? Que puede ser el todo, puede ser nuestra madre, puede ser nuestra abuela. A final de cuentas, estamos vivos hoy y hemos aprendido. Entonces, agradecer esta energía y empezar a abrir nuestras mentes y nuestros corazones, entendiendo que nos dieron el amor que conocían y que creían merecer. A lo mejor no fuera lo que queríamos, pero ellos también tuvieron estas fallas y estos momentos a veces dulces, a veces amargos, y sin embargo hicieron todo lo posible por transmitirnos ese amor. Entonces, este es momento de agradecer, de aprender y de decidir qué queremos para nosotros, para honrar justamente esta chispa divina. Lo cual me lleva a, ¿cuáles serían sus conclusiones? Bueno, a ver, yo lo que estaba, de lo que estuve leyendo, estuve investigando, que por ejemplo, cada uno tiene que ocupar el lugar que le pertenece, que los padres tienen el derecho de dar esos regalos, esas herramientas a los hijos, pero los hijos no tienen el derecho de exigir, esos regalos. Vaya, me refiero a que, bueno, si me tuviste, me tienes que dar todo para que me trajiste. En este caso, siento yo que, bueno, aunque a lo mejor no es consciente, pero sí todos los padres, y en este caso las mamás, nos dan los regalos, que el primer regalo pues, es la vida. En otro caso, que ser madre no nada más es por elección,
puede ser por ese sagrado femenino, por esa parte de nutrición que tiene la mujer o que está en nosotros mismos. Por eso hay padres solteros que en este caso toman la energía del sagrado femenino de ellos y complementan la relación de papá y mamá. Que pues si en este caso tuviste una madre a lo mejor enojona, castrante, no te enfoques en los problemas, sino seguramente mamá te dio lo mejor que tenía que darte a ti, pero seguramente tu abuela también no la tuvo fácil y pues dio la vida y pues dentro de sus herramientas lo que te pudo dar con amor pues fue para lo que alcanzó. Entonces, lo mucho, lo poco que nos hayan brindado mamá, agradecerlo, pero de nosotros depende que esos regalos los manifestemos y hagan que esos pequeños detalles se conviertan en una gran herencia que es la que podemos nosotros transmitir a nuestra siguiente generación. ¿Todo bien, Patito? Nada, tenía comezón. Una alergia que traigo. Estaba pensando, estaba como entre escuchando a Vicky y acomodando la idea. La primera, bueno, a mí sí me gustaría, bueno, a ver, me enfoco, porque eso ya me hice bolas. La primera, ojo, sí es cierto, es que va mucho con algo anterior. Seamos comprensivos ante las historias de nuestras mamás para poder tomarlos, pero dos cosas importantes. Una, aguas con que pasa mucho, está muy arraigado en nuestra cultura el hecho de, es que lo estoy haciendo por ustedes. No. Lo están haciendo porque quiero. ¿No? Es que pasó tal cosa, es que yo no sabía, es que no sé qué. Hablemos del grueso de historias. Estamos aquí porque nos quisieron tener, punto. ¿No? Entonces, no quitémonos esa idea de que lo hago por mis hijos, no, ¿por qué me enchalecan a mí la responsabilidad de su vida? Porque eso también tiene una consecuencia, por eso lo menciono. La otra, hay ocasiones en que nosotros nos negamos a recibir el cariño de nuestras mamás por nuestra propia idea de amor y porque no queremos cambiar. Estamos tan enfocados, tan encerrados a que el amor de mamá debe de ser de tal manera que la expresión que ella tiene la rechazamos. Ah, no me lo hice con estrellitas, con abrazos, con apapachos, entonces no me quieres. No, no es cierto. Por eso es importante igual conocer su historia, porque la forma de expresión tal vez es nos compran cosas, nos tienen la ropa el lunes que la necesito. O sea, solamente aguas con que a veces también eso, en algunas mamás, las que son controladoras, las que tienen miedo de enfrentarse a su propia vida, pues tienden a ser más chantajistas. Entonces, también por eso es importante el trabajo con uno para distinguir qué me toca a mí y qué le toca al otro, ¿no? O sea, qué es de ellos y qué me toca a mí trabajar. Y bueno, y por ende que la relación con mamá tiene que ver en muchísimas cosas. ¿Quieres saber cómo está? Si hay que trabajar la relación con mamá, venga. Si eres estable en tu trabajo, ajá, si estás contento en el trabajo, si estás realizando un trabajo que te gusta, un trabajo que te vincula con la vida, o sea, con el que te sientas bien, cómo está tu ingreso económico, si es constante, si no te cansas, si se va, o sea, todas esas variables habría que checarlas, porque a veces también esas variables de trabajo tienen que ver con que no estás admitiendo que quieres hacer otra cosa. La relación de pareja, si mis relaciones de pareja son estables o no, porque hay que recordar que quien da el paso al papá, quien nos lo presenta es la mamá. Entonces, esa es otra. ¿Cuál otra puede ser? Mi relación con otras mujeres también son síntomas, entonces hay que echarle un ojo a eso. Y, ¿cómo se llama? Para poder acercarnos con alguien, yo te recomendaría que fuera un proceso de acompañamiento porque es mucha información y alguna es muy sutil para que puedas ver y entonces tomar lo que sí te dieron y decidir qué quieres cambiar. Perfecto. Ok, entonces, tu conclusión sería básicamente, conoce su historia, escúchala y no la juzgues, que me encanta. Checa cómo está tu vida para que veas cómo es precisamente esta relación, porque obviamente todo se puede sanar siempre y cuando tú lo elijas. Y en caso de que alguien quisiera, no sé, o necesitara ayuda en este proceso de sanar ciertas cuestiones con mamá, o con la abuela, o
ahorita nos vamos a enfocar más en el linaje materno. Hay desde terapias hasta algunas medicina alternativa que nos pueden ayudar. ¿Qué nos pueden recomendar? Bueno, pues existe primeramente terapia floral, están las constelaciones familiares, la sanación con rosas, pero primeramente tienes que escucharte a ti y analizarte a ti. Como bien dijo Patti, bueno, a ver, ser una visión sincera de cómo son tus relaciones, porque la relación con mamá va muy ligada con la prosperidad. Entonces, si está sostenida esa relación con mamá, el flujo de dinero la alimentamos, la nutrimos. Y si es truncada, ahí tenemos un problema. Entonces, ser de forma sincera de dónde viene esa parte que nos está cortando ese flujo de energía. Si no tenemos a mamá, no importa. Nosotros formamos parte de mamá, entonces pues, hay que reconocer. Hay cartas de liberación, de aceptación, en donde al momento de escribir nosotros estamos reconociendo y estamos aceptando en nuestro interior lo que estamos escribiendo y estamos leyendo. Pero sí es un proceso largo, porque a veces estamos hablando de que muchas heridas se forman cuando estamos pequeños y crecimos, pero ahora que ya somos adultos, pues ya tomamos conciencia de que a lo mejor eso que estábamos heridos, pues era cosa de nosotros, no era cosa de papá. Entonces, o viceversa, a lo mejor sí era cosa de los padres, pero ahora en conciencia es empezar a trabajar desde ahí. Entonces, sí son procesos largos, hay muchas terapias, hay diferentes técnicas y sobre todo distinguir de dónde viene el problema, porque a veces nada más es de linaje femenino, a veces es de los dos, entonces hay que reconocer. Y de hecho, en la siguiente charla vamos a hablar de lo que es el linaje femenino. De ahí, ya reconocimos a mamá, bueno, pues ahora todas las ancestras. Perfecto. ¿Tato? ¿Nos quieres comentar algo? No, así como lo dijo, vi que está perfecto. Quedó perfecto así. Bien. Me encanta. Perfecto. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Así, niños, ¿qué aprendimos hoy? Básicamente que nuestra madre es humana, que tiene una historia, tiene cierto aprendizaje y también nos recuerda un poquito que ya tenemos que honrar justamente todo ese amor que nos está dando y ese aprendizaje y dar el primer paso si queremos cambiar o sanar una relación que está mal. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente podemos acercarnos y abrazarla. Ella no está obligada a dar el primer paso. Entonces, nos toca, insisto, honrarla, amarla y mostrarle lo que ha creado. Entonces, den el primer paso. Si de repente no les diga que a lo mejor no es tan cariñosa o no sabe cómo acercarse, acérquense ustedes. A lo mejor es una madre trabajadora que tiene muy poco tiempo, no importa, hagan tiempo de calidad. Que a lo mejor sean 15 minutos para ustedes, le preparan su cafecito, platíquenle su día, escúchenla, apapáchenla. Empiecen a hacer acciones que digan que ustedes están conectándose con ella también. Denle este apapacho y este regalo por todo lo que les ha dado ella. No olvidar que antes de mamá son mujeres, son personas, son individuos y sienten también. Entonces, honrenlas, ámenlas y apapáchenlas. Yo soy Carolina León de Wisteria Garden, donde tú creas el hechizo y nosotros te damos las herramientas, recordándoles, sigan el llamado. Y les agradezco muchísimo a Vicente Fernández de ISRAD y director de profesión por acompañarnos y compartir su historia. Muchísimas gracias. Muchísimo gracias por estar y coincidir. Y a nuestra colaboradora, como yo le digo amorosamente a Patito, Ana Patricia Molina Gama, psicóloga corporal, por sus opiniones, por compartirnos este conocimiento y por enriquecernos. La pueden encontrar en Libérate, Sana, Crece. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bye.